Hermanas y hermanos, hoy día también tenemos clase de quechua. Panicuna Wauricuna, Canampis, Quechua Yachacuy, Can. Hoy día nos ocupamos de un mito. El mito es el pensamiento del ser humano sobre la naturaleza, sobre sus orígenes, sobre tantos problemas, pero que se mantienen gracias a que son narrados. La lengua es un código para narrar y la memoria va archivando. Y esto es un mito antiguo. Cuando publiqué este mito del Achiquey, publiqué en este libro, Madre Tierra, Padre Sol. Y hoy día les hago síntesis y contextos en quechua. El título es Wambra Miko Achiquey. Achiquey que come niño. No solamente en otras culturas hay la antropofagia, también en el mundo andino hay el caso de Achiquey que comió niño. Este mito enseña que la naturaleza y la divinidad ayudan al necesitado. Huk runa usyachau manamikuy kaptin, warmi wamranta, ullqu wamranta huk chuspaman wiñarkur harpurqan. Huk qinwa hacha chay chuspapa watunta achkurqan. Waranin huk awkis kuntur wamrakunata hurqurqan. Un hombre, cuando no había comida en tiempo de sequía, arrojó al precipicio a su hija e hijo, metiéndolos en un costal. Un árbol de quenua atrapó la soga que amarraba al costal. Al día siguiente, un cóndor viejo sacó a los niños. Wamrakunaqa huk pichu sankata qatir chakwas achikaypa wasinman chayarqa. Huk paqas achikay ullqu wamrata mikurqa. Warmi wamraqa turinpa tullunkunata quriskir wichaypa ayqikurqa. Los niños, siguiendo a un gorrión, llegaron a la casa de la vieja Achiquey. Una noche, Achiquey devoró al niño. La niña, después de recoger los huesos de su hermano, huyó por la cuesta de arriba. Yukris, Añas, Ucumaria, Yuitsu, Kuntur, Warmi Wamrata yanapayarqa. Qapaq, Qori waskata hitapurqa. Achikaypaq, Oqsha waskata. Wamra hanaq pachaman pallarikarqa. Achiquey ukush waskata kaptuptin ishkirqan, wañurqan. El zorzal, el zorrillo, el oso, el venado y el cóndor ayudaron a la niña. La divinidad le arrojó una soga de oro, para Achiquey una soga de paja. La niña se elevó al mundo de arriba. Achiquey cayó y murió porque un ratón trozó mordiendo la soga. Este es el mito en resumen. Achiquey, achcuy, atrapar, agarrar. Añas, zorrillo, mofeta.
chuspa, costal. Hanah Patsan, mundo de arriba o cielo. Kuntur, cóndor. Payaricay, elevarse, subir. Harpuy, arrojar al precipicio, desbarrancar. Tuyu, hueso. Ukush, ratón. En otros lugares lo dicen ukucha. Usia, tiempo de sequía. Wamra, puede ser niño o niña. Por esta razón, para especificar el género, decimos Uyo Wamra, niño, literalmente niño varón. Warmi Wamra, niña, niña mujer. Wañuy, muerte, morir. Guarani, al día siguiente. Huasca, soga. El pensamiento andino es de dicotomía, contrastes. Según el relato, la naturaleza castiga a la humanidad con sequía. El mundo andino, ¿cuántas veces ha pasado hambre por la sequía? Pero también la naturaleza salva a los niños. El árbol que agarra la soga del costal que está cayendo. Los padres se deshacen de los hijos, no hay comida. Es el egoísmo hasta en los padres. Pero el árbol y el cóndor salvan a los niños. La naturaleza. Aquí el árbol, quenua, el cóndor, salvan a los niños. La vieja devora al niño. Es una mujer que no tiene ningún sentimiento por otros. Los animales y plantas ayudan a los niños. Los animales, como dice en el relato, el oso, el zorrillo, el cóndor, el venado, el ratón, se compadecen de los niños. Está haciendo comparación de los seres humanos con la misma naturaleza. La divinidad, el Kapah, castiga a Chikei. Chikei muere porque cae desde arriba, porque un ratón roe la soga. Y la divinidad ayuda a la niña, la eleva al mundo de arriba. Aquí la palabra Kapah es un caso de palíndromo o capicúa. Kapah, fonéticamente también y grafíamente, se puede leer, se puede escuchar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o de inicio a fin o de fin al inicio. Por esta razón, Kapah es el inicio y el fin. Bonito nombre de la divinidad, porque es al mismo tiempo principio y fin. Hemos terminado nuestra clase. Envíen sus comentarios. Son bienvenidos. Gracias por tener la paciencia y al mismo tiempo el interés por la cultura quechua. Aiguayá.